Bienvenidos nuevamente al curso de electricidad. Mi nombre es Anabel Molina y hoy en representación al Centro de Estudios Santiago Antúnez de Mayolo veremos la segunda parte al tema correspondiente corriente alterna. Bien, sin más premio, comencemos. El problema número 2 estipula lo siguiente. Un condensador, un calentador eléctrico y una impedancia están conectados en paralelo a un sistema de 120 voltios, 60 Hz. El condensador demanda 50 voltamperios reactivos, el calentador consume 100 watts y la impedancia demanda 260 voltamperios, a un factor de potencia 0.74 en atraso. Dibuje el circuito y determine la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y el factor de potencia del sistema. Así también nos pide dibujar el diagrama fasorial voltaje-corriente. Bien, dando paso a la solución, en primer lugar debemos graficar el circuito eléctrico en mención. Las cargas están en paralelo y la primera corresponde al condensador que hemos denominado X sub C. La segunda al calentador eléctrico, que hace referencia a la resistencia, en este caso R sub 1. Y la tercera carga es la impedancia, que hemos denominado X sub I. Este circuito eléctrico resultante tiene un voltaje de 120 y una frecuencia de 60 Hz. Recordemos que al tener cargas eléctricas en paralelo se cumple lo siguiente. El voltaje resultante, en este caso el voltaje Mn, es igual al voltaje en el condensador, igual al voltaje en la resistencia e igual al voltaje en la impedancia. Ahora ordenamos los datos. La potencia reactiva es aquella potencia que se calcula de una bobina eléctrica o de un condensador, en este caso del condensador, 50 voltamperios reactivos. La potencia activa se calcula de una resistencia, así tenemos la resistencia R sub 1, que tiene un valor de 100 watts. Y la potencia aparente, en este caso de la impedancia, tiene un valor de 260 voltamperios y un factor de potencia 0.74. Hay que tener en cuenta si el factor de potencia está dado en atraso o en adelanto, para poder así tener una referencia de qué cargas eléctricas componen la impedancia. Si se tiene un factor de potencia en atraso, el ángulo θ tiene un valor positivo y estaríamos hablando de una resistencia y una bobina eléctrica. Caso contrario, si se tiene un factor de potencia en adelanto, el ángulo θ tendría un valor negativo y estaríamos hablando de una resistencia y un condensador. Esto es sumamente importante para poder establecer los ángulos de fase. Bien, ahora recordemos que la ley de Ohm establece que la relación voltaje es igual al producto de intensidad por su respectiva carga eléctrica. Es así que hemos establecido tres ecuaciones, cada una respectiva a la carga eléctrica que menciona el problema. Estas ecuaciones las vamos a utilizar más adelante y debemos recordar que la primera hace referencia al condensador, la segunda a la resistencia y la tercera ecuación a la impedancia. Bien, ahora vamos a hallar la carga eléctrica correspondiente al condensador. Nos dan el valor de la potencia. Recordemos que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por su respectiva carga. Vamos a reemplazar en la ecuación 1, en este caso establecía que la carga eléctrica X sub C es igual al cociente del voltaje e intensidad. De esta manera reemplazamos y vamos a despejar la intensidad obteniendo un valor de 0.417 amperio y la fase es de 90 grados. Recordemos también que el voltaje tiene una fase de 0 grados y de aquí podemos deducir qué fase tendría la intensidad. De ahora en adelante, la intensidad, voltaje y carga eléctrica se debe trabajar con fases para poder graficar lo que corresponde al diagrama. Ahora reemplazamos en la ecuación 1 para así hallar la carga eléctrica X sub C y esta nos arroja un valor de 288 con fase menos 90. Otra forma de expresarlo es de la manera en que está mencionada aquí. Ahora vamos a hallar la carga eléctrica para la resistencia 1. Nos dan como dato la potencia activa que tiene un valor de 100 watts. Recordemos la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por su respectiva carga eléctrica.
Reemplazamos en la ecuación 2, donde establece que la resistencia es igual al cociente de voltaje e intensidad. De esta manera podemos hallar el valor de la intensidad que circula en la resistencia R1 y esto nos arroja un valor de 0.833 con fase 0 grados. De esta manera reemplazamos nuevamente la ecuación 2 y el valor de la resistencia es de 144 ohmios. Ahora vamos a hallar el valor de la carga eléctrica que se encuentra en la impedancia. Recordemos que la impedancia está conformada por una parte real que corresponde a la resistencia y una parte imaginaria que corresponde en este caso a la bobina eléctrica. ¿Cómo deducimos si se trata de una bobina eléctrica o un condensador? Habíamos recordado que se deduce si es que el factor de potencia está en atraso o en adelanto. En este caso, como está en atraso, estamos hablando de una bobina eléctrica. Bien, ahora vamos a dirigirnos al gráfico que estoy señalando y vamos a demostrar que la potencia aparente en forma vectorial es la suma del vector de potencia activa con el vector de potencia reactiva. En este caso la potencia activa es P, la potencia reactiva es Q. Este ángulo θ es el ángulo del factor de potencia. Bien, entonces de esta manera, hallando el arco seno de θ, podemos hallar el valor del ángulo. Nos arroja un valor de 42.2686 grados. Y mediante el gráfico nos damos cuenta que la potencia activa es igual a la multiplicación de la potencia aparente por el coseno de su respectivo ángulo. De esta manera, la potencia activa nos arroja un valor de 192.4 watts. De igual manera, la potencia reactiva es igual al producto de la potencia aparente por el seno de su respectivo ángulo. De esta manera hallamos que la potencia reactiva correspondiente a la bobina eléctrica es de 174.878 voltios amperios reactivos. Bien, ahora vamos a reemplazar en la ecuación 3 que habíamos establecido anteriormente y mencionando que la potencia reactiva es igual a la intensidad al cuadrado por su respectiva carga. Despejamos en la ecuación 3 lo que es en este caso la carga eléctrica de la impedancia, que es el cociente de voltaje e intensidad, y sabemos que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esta ecuación la hemos explicado detalladamente en el primer video del curso. Bien, mediante las potencias vamos a despejar la resistencia. Sería el cociente de la potencia y la intensidad elevado al cuadrado. Todo esto lo elevamos nuevamente al cuadrado. Y de igual manera hacemos con la impedancia de la bobina eléctrica, que es el cociente de su potencia, en este caso reactiva, entre la intensidad elevado al cuadrado. Y esto nuevamente elevado al cuadrado. Bien, así tenemos una ecuación la cual vamos a dar solución para poder hallar la intensidad. Y esta nos arroja un valor de 2.167 amperios y la fase es de menos 42.268 grados. Bien, ahora de esta manera vamos a hallar la parte real y la parte imaginaria. Una vez que hemos hallado la intensidad, podemos reemplazar en la ecuación donde nos describe la potencia. Y de esta manera hallamos que la bobina eléctrica tiene un valor de 37.252 y la resistencia tiene un valor de 40.985 ohmios. De esta manera reescribimos la forma polar. En la forma polar tengamos en cuenta que es la parte real más la parte imaginaria. Y vamos a describirlo ahora en forma fasorial. Para obtener este valor expresado en forma fasorial, recordemos que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y así obtenemos un valor de 55.385. Y la fase se determina de la siguiente manera. Sería el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. En este caso es de 42.268 grados. Una vez obtenida la fase en este caso de la impedancia de X sub I, podemos hallar la fase de la intensidad porque recordemos que el voltaje tiene fase 0 y así deducimos que la fase de la intensidad es menos 42.268 grados.
Bien, ahora vamos a establecer el circuito equivalente porque ya hemos hallado las cargas eléctricas respectivas y se halla la siguiente relación. Como todas las cargas eléctricas están en paralelo, para poder hallar la carga resultante es la inversa de, en este caso, de la impedancia total y es igual a la suma de las inversas de cada carga eléctrica. Así vamos a reemplazar, en este caso reemplazaremos el valor que tiene cada carga eléctrica y procederemos a operar esta ecuación. En este caso vamos a escribir la forma polar que tiene cada carga eléctrica. En este caso, el valor de la impedancia X sub C es 288J, la resistencia 144 y la impedancia X sub I que acabamos de hallar 40.985 más 37.257J. Una manera más simplificada de poder resolverlo es mediante la calculadora. Ponemos en modo imaginario y podemos obtener el valor mucho más simplificado si queremos hacerlo de forma más rápida. Bien, recordemos que en este caso al trabajar en este caso la impedancia X sub C debe estar con el signo. Es decir, sabemos que el condensador tiene una fase menos 90 y es por eso que el condensador está de forma negativa si lo reescribimos en forma polar. Si estuviéramos hablando de una bobina eléctrica sería positivo. No olvidemos establecer los signos para tener la respuesta correcta. Bien, ahora solo es cuestión de operar. Primero he cogido estas dos fracciones, he operado. Luego, una vez obtenido estas dos fracciones, sigo resolviendo con la que nos queda y de esta manera obtenemos esta ecuación. Luego vamos a invertirlo y vamos a multiplicar por la conjugada para poder eliminar en la parte del denominador la parte imaginaria. Una vez obtenido eso, podemos observar que la impedancia total nos arroja un valor de 41.651 más 17.788J. Ahora solo nos queda reescribirlo en la forma fasorial. Como ya habíamos repetido, la forma fasorial se explica mejor en el primer video que hemos colgado en la página de YouTube CESAM. Ok, ahora tenemos el valor de 45.290 y la fase corresponde a 23.126 grados. Ahora, mediante la ecuación que hemos establecido inicialmente, el voltaje total sería igual a la intensidad que circula en todo el circuito eléctrico resultante por la impedancia que se obtiene de ella. Estableciendo los datos que ya tenemos, hallamos la intensidad igual a 2.65 y la fase menos 23.126 grados. Ahora nos piden hallar la potencia del sistema. Primero la potencia activa. La fórmula es intensidad al cuadrado por, en este caso, la potencia activa se calcula mediante la resistencia. Y en este caso es la resistencia total que se obtiene de la impedancia total. Reemplazando los valores nos da un resultado de 292.404 watts. La potencia reactiva del sistema es con la parte imaginaria, o en este caso la parte de la bobina eléctrica que conforma la impedancia total. Reemplazando, esta nos arroja un valor de 124.878 voltiamperios reactivo. La potencia aparente es la suma vectorial de la potencia reactiva y activa, como habíamos mencionado en el gráfico anterior. De esta manera reemplazamos y se obtiene un valor de 317.954 voltiamperios. Ahora procedemos a hallar el factor de potencia del sistema. Recordemos que el factor de potencia está dado por el cociente de la potencia activa entre la potencia aparente. Entonces, resolviendo esto nos da un valor de 0.92 que corresponde al factor de potencia. En otras palabras, también podemos hallar lo que corresponde al valor del ángulo, 23.100
126 grados para determinar si se encuentra en atraso o en adelanto. Ese sería un dato extra si es que no lo pide el problema. Bien, ahora hay que observar algo aquí, y es que el ángulo obtenido, en este caso en el factor de potencia, va a coincidir con el valor absoluto del ángulo obtenido en la intensidad del circuito resultante. Por ejemplo, al retroceder podemos observar aquí que la intensidad del circuito resultante, es decir, la intensidad total, es de menos 23.126 grados. Y al obtener el factor de potencia, el ángulo también nos arroja un valor de 23.126 grados. Eso sería una parte a tener en cuenta si queremos observar que nuestro circuito esté yendo por buen camino. Bien, ahora nos piden determinar el diagrama fasorial de voltaje e intensidad. Vamos en primer lugar, a reescribir el vector voltaje, en este caso BRMS, que representa el valor eficaz. Al estar en fase 0, este está en paralelo al eje X. Ahora reescribimos la intensidad que corresponde a la resistencia 1, también con fase 0, y la intensidad que corresponde al condensador. Recordemos que habíamos hallado la fase igual a 90 grados, por eso está paralela al eje Y. Ahora de estas dos intensidades vamos a hallar el vector resultante IR, y ese vector resultante es necesario para poder hallar la resultante total de todas las intensidades. Ahora reescribimos la intensidad que hemos hallado de la impedancia. Recordamos que esta tiene una fase de 42.268 grados. Ahora vamos a trasladar la intensidad resultante de estas dos intensidades que corresponden a las dos primeras cargas eléctricas para sumarla con la última y tercera carga eléctrica que corresponde en este caso a la impedancia, para así obtener una intensidad resultante total. Bien, colocamos y trasladamos los vectores a conveniencia para poder hallar la resultante, y de esta manera el vector que en este caso tiene el color verde es la intensidad resultante, que va a coincidir con la intensidad total que acabamos de hallar, ¿no? Y este tiene un ángulo de 23.126 grados. La ley de coseno si queremos demostrar que los ángulos coinciden. Y de esta manera hemos concluido con el ejercicio del día de hoy. La próxima clase veremos lo que corresponde a corriente continua. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. De antemano, muchas gracias. Y no se olviden seguirnos en Facebook e Instagram como CESAM. Hasta la próxima.